En un vídeo anterior habíamos puesto punto y seguido a la historia del Volkswagen Passat al llegar a la cuarta generación, presentada en 1993. Un coche fiable, funcional y muy habitable, pero también discreto y con un estilo un tanto anodino. Un vehículo que había pasado sin pena ni gloria a nivel comercial por el mercado español, donde había supuesto solo el 10% de las ventas de la firma. En el resto de países tampoco gozaría de demasiada aceptación, ni siquiera tras la adopción al final de sus días del fabuloso motor TDI de 110 caballos. Ello obligaba a acelerar los trabajos de desarrollo de la siguiente entrega, que a finales del año 95 aparece en la prensa especializada en una fase muy avanzada. Se sabe ya que la base será la del A4 con el motor en posición longitudinal, lo que reducía ligeramente la habitabilidad trasera a pesar del incremento de la distancia entre ejes. El futuro Passat está tan emparentado con Audi que Volkswagen decide que la mejor forma de que pase desapercibido en sus últimas pruebas es vestirlo con el traje de un A6. Las primeras informaciones oficiales se publican en pleno verano de 1996. Más deseable que un A4, podemos leer en Autopista. El Passat vuelve a ser un 3 volúmenes, como había sucedido 8 años atrás, y al igual que entonces, lo único que hereda del anterior es su nombre. Sus líneas son fluidas y modernas, con mayor empaque y claras reminiscencias de Audi, destacando el techo en forma de arco. El coeficiente aerodinámico, de 0,27 en las motorizaciones más modestas, supone un récord en su categoría. Las dimensiones crecen notablemente. 7 centímetros en longitud, 2 en anchura y 3 en altura. La distancia entre ejes lo hacen casi 8, superando la del primer A6. La plataforma elegida, como era sabido, es la del Audi A4, aunque convenientemente modificada. Las suspensiones serán prácticamente las mismas. Un tren delantero de 4 brazos y ruedas tiradas por un eje torsional atrás, aunque en este caso los muelles y amortiguadores no serán concéntricos. La soldadura láser proporciona una mayor rigidez al bastidor y el peso se contiene gracias al empleo de materiales ligeros. El policarbonato en los faros, el aluminio en diversos elementos de la suspensión y los frenos o el magnesio en la carcasa de las cajas de cambios. La última tecnología catalítica hará que 16 Passat contaminen lo mismo que un escarabajo de 1970. Inicialmente se anuncian nada menos que 7 motorizaciones de 4, 5 y 6 cilindros. Dispondrá de 2 cajas de cambio automáticas que complementan a la manual de 5 velocidades. Una de 4 marchas con control electrónico para las motorizaciones más modestas y la secuencial Tiptronic de 5, reservada hasta ese momento para el Porsche 911 y el Audi A8. Con todos estos argumentos sobre la mesa, el Passat es un modelo mucho más ambicioso y está destinado a un público más amplio y numeroso. Nada menos que 300.000 unidades deberán encontrar un comprador durante la temporada 97. Como declaran los dirigentes de la marca, se pretende crear en su segmento un fenómeno similar al provocado en su día por el Golf en los utilitarios, dentro de los cuales estableció una nueva categoría. Sus rivales tradicionales siguen siendo el Citroën Xantia, el Ford Mondeo, el Nissan Primera, el Opel Vectra, el Peugeot 406, el Renault Laguna y el Volvo S40, entre otros, pero con casi 4,70 metros de longitud se acerca al Audi A6, a la Serie 5 de BMW o al Opel Omega. Berlinas a las que puede igualar en habitabilidad, equipamiento y sofisticación, por un precio sustancialmente inferior. En definitiva, un vehículo que encarnaba la decisión personal de Ferdinand Piëch, presidente del consorcio Volkswagen, de situar la firma en un nivel superior, donde la calidad es la premisa fundamental. La política de plataformas compartidas hacía que el fabricante del coche del pueblo se metiese de lleno con el Passat en una categoría reservada a la 4, 20 centímetros más corto, mientras que Audi entraba a competir con el A3 en un terreno que había sido exclusiva del Golf, el de los 4 metros. Ambos serían presentados en el Salón de París, celebrado en el otoño de ese año 96. La comercialización del Passat en España comienza en noviembre, poco después de hacerlo en Alemania. El coche de los nuevos tiempos y valores promete ser más seguro y duradero.
De serie, se incluye el antibloqueo de frenos ABS, airbags frontales y laterales delanteros integrados en los asientos y tensores en los 4 cinturones de seguridad. Su carrocería totalmente galvanizada tendrá una garantía contra la corrosión de 11 años, algo de lo que no podía presumir entonces su pariente el A4. El interior de este Passat B5 nada tendrá que ver con el del modelo anterior. Respecto a los acabados, se abandonan las conocidas letras en favor de líneas de equipamiento. A la terminación básica, el Passat a secas, se añaden 3 niveles adicionales que se diferencian a simple vista por la combinación de diferentes tejidos y elementos decorativos. En el Comfortline predomina la comodidad y es, más o menos, equivalente a la antigua terminación GL. El Trendline, de orientación más deportiva, reemplazaría a la GT e incluye, entre otras cosas, unos asientos más envolventes, el climatizador Climatronic y remates en cuero y aluminio. Por último, la más lujosa y costosa recibe el nombre de Highline. Su tapicería combina el cuero y el tejido alcántara y es la única que equipa sin coste unas llantas de 16 pulgadas. Además de los elementos de seguridad ya comentados, se incluye de serie en todos los acabados la dirección asistida, el volante con 2 grados de ajuste, el cierre centralizado con bloqueo de marcha y los espejos eléctricos como los elevalunas delanteros. La oferta mecánica en gasolina comienza con un 1600 de 8 válvulas y 100 caballos, que sería comercializado por menos de 3 millones de pesetas. Continúa con el 1800 de 20 válvulas con 125 o 150 caballos, según fuese atmosférico o sobrealimentado. Primicia absoluta sería el VR5 de 2,3 litros, en teoría más refinado que el turbo de igual potencia, pero menos prestacional y más sediento. Con 5 cilindros en V a 15 grados, está derivado del anterior VR6, que ahora desaparece. Su lugar lo ocupa otro con un cubicaje similar, 2.800 centímetros cúbicos, pero con las bancadas dispuestas a 90 grados y con 30 válvulas, procedente de los A6 y para el que se declara 193 caballos. Estos 2 propulsores en V figuran desde un primer momento en los catálogos comerciales españoles, pero lo cierto es que será el 1800 Turbo la motorización más potente durante bastante tiempo. En diésel se montarán los TDI de 1900 centímetros cúbicos de 90 y 110 caballos, estrenados en el Audi 80 y en el A4 respectivamente. Este último, con turbo de geometría variable, será la estrella de la gama por lo que a ventas se refiere. Toda una tentación. Coche actual lo tenía claro entonces. No hay otro modelo de ese precio, con una combinación tan favorable de seguridad, confort, equipamiento, consumo y prestaciones. La tradicional variante familiar se presentaba en marzo de 1997 en el Salón de Ginebra, y lo hacía en el mismo escenario en el que se ponía de largo la segunda generación del Audi A6, con un claro parecido a nuestro protagonista en el tratamiento de las líneas exteriores. Muy bien resuelta estéticamente, la carrocería Variant continuará la senda del éxito de las generaciones precedentes, sobre todo en los países nórdicos. A España llegaría a finales de año, prescindiéndose de las motorizaciones menos potentes de gasolina y gasóleo. Su difusión aquí será más limitada, a pesar de su mayor funcionalidad respecto a la berlina y de un maletero ampliable hasta 1600 litros. Para la temporada 98 se producen las primeras modificaciones. Se generalizan los intermitentes delanteros blancos y el acabado básico pasa a denominarse limusín. La instrumentación con iluminación en un tono azulado, novedad en los Golf, se incorpora en las terminaciones superiores. En el resto se mantendría la anterior en color verde. Las siguientes novedades se producen en el terreno de los motores diésel, en el que el grupo Bach brillaba con luz propia. En el verano del 98, los alemanes presentan el primer TDI dotado de la tecnología bomba inyector. Partiendo del mismo bloque de 4 cilindros, esta técnica permite alcanzar presiones de inyección mucho más altas que en los de bomba rotativa, del orden de 2000 bares. Instalado en el Passat desde el siguiente año, este motor rinde 115 teóricos caballos, que como en el caso del 110 con el que convivirá un tiempo, serán bastantes más.
aunque lo más destacado es que el par aumenta nada menos que un 20%, mientras los consumos de combustible disminuyen. Por esas mismas fechas aparece también una versión todavía más potente, el V6 TDI. Equipa el 6 cilindros de 2,5 litros y 24 válvulas, para el que se anuncian 150 caballos, nacido para los Audi A8 y popularizado en los A6 y A4. A España llega inicialmente asociado al cambio Tiptronic, pudiendo disponer posteriormente de una caja manual de 6 velocidades. Y a mediados de año aparece finalmente en las listas de precios españolas la motorización 2.8. La tracción integral a la que está asociado ya no se denomina Syncro, como habíamos visto en los primeros catálogos, sino 4Motion. Han transcurrido 3 años desde su presentación y nuestro invitado bate todos los récords. En 1999 se convierte en el coche más vendido en su categoría en Europa y en España roza las 20.000 unidades entregadas. Su equipamiento y la protección de sus ocupantes han ido creciendo con el imparable avance de la electrónica, pudiendo incorporar, aunque por el momento de forma opcional, al menos en España, los airbags para la cabeza y el programa electrónico de estabilidad ESP. Pero en Volkswagen no se duermen en los laureles. Siempre se puede rizar el rizo, es el mantra que repite el Dr. Piech. Con un oportuno restyling, los de Wolfsburg se anticipan a la aparición de inminentes rivales. Las segundas entregas de los Mondeo, Laguna y A4 y los novísimos Citroën C5 y Volvo S60. Así, en el otoño de 2000, tras más de 10 millones de unidades fabricadas, el Passat actualizaba sus líneas, incorporaba nuevas mecánicas y se volvía todavía más refinado. Su estética, con mayor uso de elementos cromados, está inspirada en el prototipo D, mostrado en el Salón de Frankfurt hacía un año, la antesala que daría lugar al Phaeton. En estos B5.5 los cambios afectan a unas 2.300 piezas, las más evidentes son los paragolpes, el capó, la tapa del maletero, los faros y las aletas. Aunque la plataforma es la misma, la rigidez de la estructura aumenta un 10%. La delantera es más estilizada y la calandra gana dimensiones, como el propio emblema de la marca. Las ópticas, más estrechas y protegidas por un plástico totalmente transparente, pueden estar equipadas con faros Bisenon para cruce y carretera. Detrás se suaviza la tapa del maletero y los nuevos pilotos incluyen 2 circunferencias sobre una franja central grisácea. Unos pilotos que tendrán su réplica en la carrocería Variant, que no tarda en aparecer. En el habitáculo se mejora la calidad de los acabados, pero los cambios son de menor envergadura. Se modifican los tejidos y algunos materiales y la instrumentación, enmarcada mediante unas circunferencias metalizadas, cuenta con una tipografía diferente. Se añade un nuevo acabado, el Concept Line, por debajo de los ya conocidos. La dotación de serie aumenta una vez más y para el mercado español se incluyen de serie el climatizador, el mando con control remoto y apertura diferenciada del maletero, 6 colchones de aire y el control electrónico de estabilidad. En el listado de extras aparecen opciones tan refinadas como el techo corredizo solar con células de activación automática de la ventilación cuando el vehículo permanece aparcado. La paleta de motores incluye 8 alternativas, 5 de gasolina y 3 de ciclo diésel. Desaparece el motor atmosférico de 125 caballos y por encima del 1600 se sitúa un 2 litros y 8 válvulas de 115. Para marcar distancias con el 1800 turbo, el V5 adopta una culata de 4 válvulas por cilindro, gracias a la cual rendirá, según la casa, 170 caballos. De los 3 diésel disponibles, tan solo el V6 se mantiene invariado. Los de 4 cilindros son del tipo inyector bomba. El de 100 caballos oficiales se había estrenado en el Skoda Fabia y el de 130, que reemplaza al de 115, era una novedad muy reciente en el revisado Audi A3. Es la opción más interesante por prestaciones y consumo y la más demandada por el público. Podrá incorporar como opción, además de la caja secuencial, una manual de 6 velocidades, algo que no ocurría en ninguna de las motorizaciones de gasolina, al menos de momento. El Passat es ahora más Audi que nunca, leemos en cualquier medio, aunque no hay que olvidar que había nacido sobre los cimientos del primer 80. Tampoco Audi era ya la misma.
En esta época de esplendor para el grupo Volkswagen, que se hace con el control de Bentley, Bugatti y Lamborghini, vender nada menos que 75.000 unidades al año de la motorización V6 parece que no es suficiente. Un Super Passat debía de allanar el camino a una próxima berlina, situada en la máxima categoría del lujo. Con este objetivo nace, en el otoño de 2001, el Passat W8, el primer Volkswagen de 8 cilindros y el primer automóvil de la historia que los dispone en una peculiar W. El propulsor de 32 válvulas, muy compacto, procede de la unión de dos V4 a 15 grados, que a su vez forman un ángulo de 72 grados entre sí. Sus 4 litros rinden 275 caballos que llegarán a los 2 ejes con una fabulosa elasticidad y estará asociado a un cambio manual de 6 velocidades de relación cerrada o al secuencial Tiptronic. Además, el monocasco se refuerza, las suspensiones son más enérgicas, los frenos están optimizados y en el habitáculo se incluía todo lo que podían dar de sí más de 8 millones de pesetas. El viento suave que daba nombre al Passat se convierte en un huracán capaz de agitar el aire a 250 km/h. Ofrecido en los dos tipos de carrocería, la cosmética exterior es la justa. Los correspondientes logos, las llantas de 17 pulgadas y los escapes dobles cromados lo diferencian del resto. Todo ello no fue suficiente para colmar las aspiraciones del señor Piëch y durante 4 temporadas se fabrican solamente 11.000 ejemplares, prácticamente la previsión que se había establecido para un solo año. Tras la aparición de este unicornio, al que quizá habrá que examinar con más detalle en otra ocasión, nuestra historia está a punto de concluir. Para la temporada 2002 se añade un 2 litros de 130 caballos y 5 válvulas por cilindro, con admisión y distribución variables. El acabado básico pasa a llamarse Edition. Más adelante, el diésel de 2 litros y medio se desdobla en 2 niveles de potencia, 163 y 180 caballos. Y a finales de 2003 se producen los últimos cambios de importancia. Los intermitentes laterales abandonan las aletas y pasan a estar integrados en los retrovisores, ahora de las mismas dimensiones, como en el Golf 5. Se suma una nueva motorización que no se venderá en España, un TDI de 2 litros con 16 válvulas, 136 caballos y filtro de partículas. Por último, la gama se reestructura con la aparición del acabado intermedio Advance, que reemplaza los Comfort Line y Trendline. El Passat, pensado y diseñado para que no solo parezca un buen coche, una acertada frase con la que Volkswagen lo despedía. En 2005 se lanza la sexta generación, en la que los motores volvían a colocarse transversalmente. Hoy, después de más de 30 millones de unidades fabricadas, su futuro es incierto. En el caso de la berlina, parece que su crónica es la de una muerte anunciada.